Ok. El software es usado para todo. Es usado en sistemas de información normalmente. Es usado en aplicaciones de celulares, lo que llamamos mobile. Pero también es usado en sistemas críticos para la vida. Podemos decir que la electricidad pues es una infraestructura de la tecnología, o sea, la tecnología corre encima de los sistemas eléctricos y el software corre encima de la electricidad. Entonces tenemos que la totalidad de sectores industriales, la totalidad de industrias y la totalidad de sectores de servicio corren encima de software. Y en ocasiones este software es crítico para la vida. Un error en un sistema crítico de la vida puede matar a una persona. ¿Sí? Y esto se ha dado con anterioridad. Aquí hay una recopilación, ¿sí? Breve de algunos de los principales accidentes causados por software. Catástrofes. Han muerto personas. Sí. Ese es un chiste entre pilotos, ¿no? Que en la cabina de los futuros aviones automatizados solamente irán el piloto y un perro. El piloto para tranquilizar a los pasajeros sobre la seguridad del aparato mientras las computadoras lo hacen volar, y el perro para que la muerda se le ocurre tocar algo. Bueno, la automatización en aeronáutica es muy grande, ¿sí? Y hay una lista larga de errores de software que causaron muertes en la industria aeronáutica. En 1960 es uno de los peores accidentes aeronáuticos en la historia de los Estados Unidos. 2 jets comerciales de pasajeros colisionaron, aquí hay un error, ¿sí? Colisionaron sobre Nueva York, ¿sí? Fue el 16 de diciembre de 1960, los vuelos 860 de United Airlines y el vuelo 266 de Trans World Airlines encima de la ciudad de Nueva York. Lo importante es que ambos aviones siguieron las instrucciones de sus respectivos controladores aéreos. Nueva York es una ciudad que tiene varios aeropuertos. Entonces, uno de los aviones estaba recibiendo instrucciones de una torre de control de un aeropuerto, y el otro avión estaba recibiendo instrucciones de otra torre de control de otro aeropuerto. Esto influyó en que el desastre sucediera. ¿Sí? El problema de la falta de comunicación entre distintas torres, entre distintos controladores aéreos, influyó. También influyó el hecho de que uno de los aviones se desvió unas cuantas millas, como 6, 8, 10 millas, algo así, de la distancia donde debía estar. Pero el otro factor fue
la falta de comunicación entre los controladores aéreos. O sea, el software que utilizaban no les permitió a los controladores aéreos ubicar, digamos, a los aviones en distintas alturas. ¿Sí? Los pusieron cerca, a la misma altura, y pues chocaron. No hubo sobrevivientes. Uno de los aviones además mató personas en tierra. Otro afortunadamente cayó en un área, en un parque. Sí, no hubo muertes en ese caso. En el otro caso sí se estrelló contra unos edificios y mató 6 personas en tierra. En total 128 personas. Y fue un desastre. La NASA también tiene algunas historias que contar. En 1962, el Mariner 1, una sonda no tripulada, pues tuvo que ser destruida. ¿Sí? Le enviaron un misil para derribar a esa sonda espacial porque hubo un problema con una línea de código y el radar siguió controlando al cohete aun después de que perdió contacto con el radar. En el lanzamiento del transbordador espacial Columbia se canceló a causa de un problema que no se detectó durante el desarrollo, y bueno, había una probabilidad de 1 entre 67 de que fallara el lanzamiento de cualquier transbordador espacial. Se dieron cuenta, no se hizo ese lanzamiento del transbordador espacial Columbia. Y bueno, en 88, 90 y 92, 3 Airbus A320 se estrellaron. El primero fue al final de una exhibición aérea. En 88 no hubo muertos y fue error del piloto. En 90, otro A320 se estrelló en un campo de golf en la India, murieron 92 personas, error del piloto. En 92, otro A320 se estrelló en Francia, muriendo 87 personas y estaba volando muy bajo, error del piloto. Entonces, en los 3 casos tenían muchas similitudes. En los 3 casos, el avión se estrelló antes de llegar a la pista de aterrizaje. En los 3 casos, el piloto pensaba que estaba a una altitud, cuando en realidad estaba a otra altitud. Fue hasta el tercer A320 que dijeron, bueno, es que esto ya no puede ser error de un piloto. Esto es algo que está sucediendo de una forma continua. O en repetidas ocasiones. Si no de una forma continua, sí en repetidas ocasiones. Ya 3 aviones. ¿Sí? Lo que encontraron fue que había 2 pantallas. Una sucedía a la otra. Y en estas pantallas tenían más o menos la misma configuración. O sea, tenían labels más o menos en los mismos lugares. No sé si tenían text boxes o tenían qué controles, pero tenían más o menos los mismos controles y más o menos en los mismos lugares. Lo que diferenciaba una pantalla de la otra era los labels. Y la pregunta es, si estás aterrizando un avión o en general si estás usando un software que usas repetidas ocasiones, ¿cuántas veces lees los labels? Entonces los pilotos pensaban que estaban en la pantalla 2 cuando estaban en la pantalla 1. Y entonces, como estaban en la pantalla 1 y pensaban que estaban en la pantalla 2, pues descendían muy rápido y se estrellaban antes de llegar a la pista de aterrizaje. Entonces era más bien un error de diseño que un error de piloto.
pero tuvieron que estrellarse 3 aviones para que esto se corrigiera. Lo que en la industria aeronáutica, pues esto es un escándalo, ¿sí? Y entonces en enero de 94 Airbus cambió todos los paneles de control de los A320 y también se cambiaron las normativas para, bueno, que de una pantalla sucediera otra pantalla con totalmente otro diseño para que los pilotos no pudieran volver a repetir el mismo error. En mayo del 92, transbordador espacial Endeavour estaba haciendo una operación manteniendo un satélite, sí, pero la máquina se quedó colgada, sí. Imagínense, ¿no? Una cosa es un error que alguien le reporta a su gente de sistemas en una organización, y otra cosa es estar en la estratosfera y que tengas un error, ¿sí? Entonces, pues apagaron la máquina, la volvieron a arrancar, ¿sí? Y pudieron continuar su misión. Pero esto en la NASA, pues, esto es un desastre. Imagínense que esto hubiera sucedido al ingresar el transbordador a la atmósfera, que es el momento más crítico, ¿sí? Entonces, esto sucede. Y estamos hablando de la industria aeronáutica y la industria espacial, que son las industrias que pues tienen mayores niveles de calidad que ninguna otra, ¿sí? En 93, otro A320, esta vez de Lufthansa, en Varsovia, aterrizó una fuerte tormenta, viento cruzado, y el avión se quedó sin frenos. Imagínense el horror del piloto. El avión en tierra y el piloto que no podía frenar. Perdón. Obviamente se le acabó la pista de aterrizaje, chocó contra un montículo de tierra, el avión se incendió. Salió barato, murieron 2 personas. Bueno, para estas 2 personas no salió barato. Y en el análisis que se hace siempre posterior a una catástrofe aérea, encontraron que el software funcionó perfectamente de acuerdo con su especificación. O sea, el avión aterrizó con una llanta y rodó con una llanta un tramo en la pista de aterrizaje, y después cayó la otra llanta y prosiguió su aterrizaje. Pero había un requerimiento que decía: si llegas con una llanta, pues te va a rebotar, ¿sí? Si llegas con una llanta, pues no has aterrizado. Y entonces en el interno del sistema, pues el avión estaba en el aire, ¿sí? El avión no había aterrizado, y como no había aterrizado, no habilitó el sistema de frenos. Aquí estamos hablando de un error en la especificación del sistema, ¿sí? Porque este error se le ocurrió aterrizar, a este avión se le ocurrió aterrizar con una llanta y no con 2. ¿Sí? Pero los requerimientos decían que eso no se podía. Pues no se podía hasta que se pudo, ¿verdad?
y en su configuración interna el avión no aterrizó. En 95 vamos avanzando en el tiempo y seguimos en industria aeronáutica. Un 747 de American Airlines se estrelló contra una montaña en Colombia. Sobrevivieron 4 personas, murieron 159 de las 163 a bordo. Y el asunto aquí fue verdaderamente trágico. Bueno, cualquier catástrofe es trágica, pero el piloto introdujo un código del sistema europeo de destinos viajando en América del Sur. Pero el sistema se lo permitió. Aquí hizo falta una validación. O sea, no estás en Francia, estás en Colombia. Entonces, en los mapas que el piloto veía, pues él veía una planicie y pues se estrella contra una montaña. Porque los mapas que él veía, pues no se correspondían con el lugar donde él estaba. Un error del piloto, sí, pero el sistema tenía que haberle dicho, momento, no te puedo mostrar esto porque no estás aquí. ¿Sí? Un error de software, también del piloto, pero también del software. El Ariane 5 de la Agencia Espacial Europea en 96, en un cohete grande, había 4 satélites que iba el cohete a poner en órbita. Pérdidas directas, $500 millones, además del desprestigio del programa espacial europeo y por la pérdida de mercado de la Agencia Espacial Europea en favor de la NASA, ¿sí?, en el negocio del espacio, que es poner satélites en órbita. Entonces, pues bueno, punto que los satélites estuvieran asegurados, pero pues un satélite se lleva años haciéndose. Se hacen sobre pedido con mucho tiempo de anticipación, etcétera, etcétera. O sea, las consecuencias para los propietarios de satélites fueron brutales. ¿De acuerdo? Sí. Y este cohete pues tenía 4 satélites. En 2000 vamos avanzando en el tiempo y siguen ocurriendo accidentes, ¿sí?, en la industria aeronáutica y espacial. Un Osprey se estrelló matando a sus 4 tripulantes. Es este avión que aterriza en vertical. Sí, es para movilizar tropas. No es helicóptero, es avión, pero aterriza en vertical. Sí. Hubo un error. Falló el sistema hidráulico. Pero había un sistema de respaldo del sistema hidráulico. Pero un error de software, o sea, una excepción mal trabajada, hizo que este sistema de respaldo, que sí existía ante el error posible mecánico, pues impidió que esta redundancia del sistema hidráulico pues operara y el avión se estrelló. Sí, estamos hablando de aviones de muy alta tecnología y de las industrias más cuidadas. ¿Sí? El 3 de junio de 1980, tal vez haya sido el error más peligroso en la historia del planeta, porque estuvo literalmente a punto de provocar la Tercera Guerra Mundial. A la 1:26 de la madrugada, el 3 de junio de 1980, en plena Guerra Fría, las pantallas de puesto de mando estratégico del aire de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos advirtieron que 2 misiles balísticos lanzados desde submarinos se dirigían hacia Estados Unidos. 18 segundos más tarde, el sistema de alarma señalaba que más misiles estaban en camino.
Se despertó al presidente, se le subió a los aviones, entró esto en alerta máxima, porque los soviéticos habían lanzado misiles balísticos intercontinentales adicionales de los misiles desde submarinos, la Tercera Guerra Mundial. ¿Sí? Y fue un momento verdaderamente dramático. Se hizo una película de esto. Sí, imagínense los generales del Pentágono a la 1:26 de la mañana. Sí. Donde contesten el golpe los estadounidenses, pues ya no existiríamos, ya se habría dado la Tercera Guerra Mundial. Por fortuna dispusieron de tiempo e información adicional suficiente para concluir que era una falsa alarma. Y esto fue porque había algún submarino que estaba casualmente muy bien ubicado y que uno de los misiles iba a pasar encima de él, y entonces le iban a mandar desde el submarino pues misiles para destruir el otro misil. ¿Sí? Y la gente del submarino pues dijo, pues aquí no pasó nada. ¿Sí? Nuestros radares no detectaron absolutamente nada. ¿Sí? Y entonces ya empezaron a dudar de que realmente hubiera misiles. ¿Sí? Entonces afortunadamente tuvieron información, ¿sí?, para decir esto es una falsa alarma. 3 días más tarde hubo otra cosa muy parecida y otra vez fue una situación de lo más estresante. Y fue un solo circuito integrado que se dañó y empezó a lanzar misiles aleatoriamente. Y fíjense, en parte no se lanzaron misiles porque anteriormente bandadas de pájaros, así como la luna, habían producido falsas alarmas. ¿Sí? Pero estuvimos a nada de la Tercera Guerra Mundial. El 25 de febrero del 91, un misil Scud en guerra contra Irak, ¿sí?, un misil iraquí, destruyó un almacén utilizado por las fuerzas americanas en Darán, en Arabia Saudita, durante la guerra del Golfo. Y fue un error de sincronización de los misiles Patriot, que eran misiles antimisiles. Entonces hubo un problema de sincronización de 0.34 segundos, suficiente para que el misil no le diera al otro misil, y el misil Scud pues tuvo puntería, le llegó a una una instalación donde había más explosivos y murieron muchos estadounidenses en esa base militar. Esto fue en Escocia. En 96 seguimos avanzando un tiempo y siguen pasando errores brutales. ¿Sí? Un par de policías en Escocia estaban usando un radar para identificar exceso de velocidad en automóviles cuando un caza Harrier pasó encima de ellos a 300 millas por hora. El caza detectó el radar de los policías como un blanco y se dirigió hacia él. Afortunadamente iba desarmado, porque de lo contrario hubiera lanzado un misil de forma automática. Imagínense. ¿Sí? Pero estamos hablando de lo más selecto: cazas, defensa, aviones, NASA, industria nuclear. Sí, el accidente más importante sin duda es el de Chernóbil, seguido del de hace unos años de Fukushima o algo así, en Japón, producto de un tsunami. Y el tercero en importancia, el de 3 millas en Estados Unidos.
Sí, hubo liberación de energía nuclear a la atmósfera. Sí, en Harrisville creo que se llamaba el lugar. Y aquí lo que sucedió es que los técnicos en la central de energía no pudieron reaccionar con la suficiente velocidad porque la interfaz del sistema era muy compleja. Y entre lo que pasaban de un lado al otro en la interfaz del sistema, aún conociéndolo, no pudieron impedir que pues hubiera una explosión y que hubiera emisión de radioactividad a la atmósfera. Sí, y esto fue territorio estadounidense. El apagón de 1965, ¿sí?, de la costa este. 9 de noviembre del 65 abarcó 8 estados americanos, incluyendo la ciudad de Nueva York, 2 estados canadienses. Comenzó a las 5:16 de la tarde y duró 14 horas. Afectó a 30 millones de personas. Ese es el error que ha causado más muertes. El error de software que ha causado más muertes. Las muertes fueron en primer lugar por accidentes automotrices. Segundo lugar por fallas de equipos de respaldo en hospitales, de respaldo de energía eléctrica en hospitales y todo eso, que no pudieron durar las 11 horas que duró el apagón. Y pues la gente que estaba en terapia intensiva, pues sin luz, cuando los equipos fallaron, pues se murieron. ¿Sí? Entonces sí hubo una cantidad de muertes. Es el que más muertes causó. Y fue un error de software. Fue un upgrade. ¿Sí? Se sustituyó un equipo nuevo por una nueva versión. También en software médico se cuestionaba en 86 un aparato para radioterapia para el cáncer, un Terac 25 de fabricación canadiense. Tuvo una emisión al menos 100 veces mayor que la emisión que debía ser y el paciente murió 6 meses después. Eso fue el 21 de marzo. El 11 de abril, otra persona, otro paciente, recibió una misma descarga, una descarga similar que el paciente anterior. El mismo día del accidente de la segunda persona, el hospital desconectó este aparato, notificó al fabricante sus sospechas sobre radiaciones excesivas y el fabricante le dijo: está probado, no hay error. Fíjense, el hospital contrató a un físico para que estuviera con su contador de rayos Geiger, ¿verdad? Y una enfermera trabajando con el Terac 25 hasta que pudieron reproducir el error. Pero no fue el fabricante. El fabricante dijo: está probado. Y resultó que dependía de la velocidad con que se tecleaba determinada secuencia de comandos. Si se tecleaban muy rápido, se perdía un paquete. Y entonces, como se perdía un paquete, quedaba en modo de evaluación y no en modo de curación. Entonces quedaba totalmente abierto en vez de quedar semicerrado. ¿Sí? Y entonces pues sucedían estas tragedias, estas descargas que mataron a personas. La FDA declaró defectuoso el 2 de mayo de 86. Había afortunadamente solo 11 equipos en operación, 5 en Estados Unidos, 6 en Canadá, y con esa declaración de la FDA se pudieron rastrear otros 4 casos en distintos hospitales. Entonces hubo 6 muertes, ¿sí? Pero fueron necesarias 2 descargas mortales en el mismo hospital y en un intervalo de 3 semanas para que el hospital y no el fabricante del equipo médico
pudiera reproducir el error. Imagínense qué mal, ¿no? El fabricante no pudo reproducir el error en los 4 casos anteriores, aunque fue informado por los hospitales de sospechas de descargas. Esto, y en estos países, suena a negligencia criminal. No es cualquier cosa. Industria automotriz, conducción autónoma. Este fue hace poquito. ¿Sí? Un Tesla, sin conductor y un remolque que cruzaba de forma perpendicular. Chocaron, murió el copiloto del Tesla. ¿Sí? Otro de conducción automática, un Uber, un Volvo automático sin conductor, atropelló y mató a una transeúnte en Estados Unidos. Fue con una bicicleta. La transeúnte se atravesó a lo bestia también. Sí, había poca luz, pero también el coche autónomo iba a exceso de velocidad y la persona que iba en la bicicleta se atravesó también muy mal. ¿Sí? ¿Ok? Todos estos son accidentes mortales. En las software más cuidado, software aeronáutico, aeroespacial, militar, médico, de generación de energía eléctrica, nuclear, automotriz, que son software que realmente están muy, pero muy cuidados y que no se ponen en producción así como así, sino que realmente debe demostrarse, ¿sí? Que trabajan bien, o sea, se prueban muy, muy en extenso. Algunos otros errores, el Banco de Nueva York en 95, estos ya no son de vidas humanas, pero son de enormes pérdidas. Terminó unas sesiones de compraventa de bonos del Tesoro, pérdida de 32 mil millones de dólares a causa de un error de software. Y hubo un préstamo de 23.600 millones de dólares de la Reserva Federal. ¿Sí? Y fue un upgrade defectuoso y una falta de administración de la configuración, porque no pudieron revertir el error, porque no habían guardado el programa original. Lo mismo en el sector financiero. Los cajeros automáticos del Chemical Bank cargaron 15 millones de dólares más a unos 100,000 clientes, les daban la cantidad adecuada, pero se les cargaba el doble. Culpable, una sola línea de código. En transporte, una red ferroviaria, un error de inicialización, un desbordamiento de un buffer. Lo que hizo, esto fue en los Estados Unidos, y lo que hizo la administración ferroviaria fue mandar un mensaje urgente a todos los ferrocarriles de Estados Unidos de que se pararan donde estuvieran. Y entonces, poco a poco, tren por tren, fueron poniendo su ubicación, ¿sí?, durante horas para impedir, ¿sí?, que hubiera una colisión entre trenes. ¿Sí? Ok, industria ferroviaria, no hubo muertos, pero sí hubo una interrupción del sistema ferroviario de Estados Unidos. Miles de trenes les dijeron: no te muevas. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, el software, pues no lo podemos garantizar. ¿Sí? No lo podemos garantizar que esté libre de errores. No es posible que un sistema esté libre de errores.
puede ser el sistema más crítico en la circunstancia más crítica y puede fallar. ¿Sí? Ahora, por supuesto que si tenemos sistemas críticos para la vida, el sistema pues tiene que ser probado con un rigor muy elevado. Pero no se va a conseguir que se pueda garantizar que un software es inmune a errores. ¿Sí? Hay una estrategia, queda pendiente, ya lo veremos después, que se llama voting. ¿Sí? Pero en principio no es posible garantizar, ¿sí?, que un software está libre de errores. De hecho, la prueba, por definición, no puede demostrar la ausencia de errores. De hecho, es todo lo contrario. La prueba solo demuestra la presencia de errores. Están presentes que los estás encontrando. Entonces, esta es la realidad. Claro, estos sistemas se tienen que probar de una forma muy exhaustiva, no exhaustiva, porque probar un software exhaustivo es imposible, pero se le tiene que invertir una fuerte cantidad de dinero, mucho mayor que en sistemas que son, digamos, de misión crítica, que son sistemas importantes para una organización, ¿sí?, pero que su falla no provoca que se mueran personas. Todos los software críticos para la vida, el grueso del costo es la prueba. La mayor parte del costo se va en probarlo, ¿sí? Y, sin embargo, no se puede garantizar, ¿sí?, que un software no contenga errores. Esa garantía no se puede. En los años 80, parte de los años 70 y los años 80, hubo una tendencia en la industria del software de metodologías formales de desarrollo del software, muy matemáticas. Y estas metodologías demostraban una demostración matemática la ausencia de errores y se usaron en este tipo de industrias, en software médico, aeroespacial, aeronáutico, militar, de generación de energía eléctrica, automotriz, precisamente en estas industrias. ¿Sí? Matemáticamente se demostró la inexistencia de errores. Si uno ve libros de finales de los 70, principios de los 80, se asumía que a principios del siglo XX ya el software iba a ser desarrollado mediante métodos formales, con muchas matemáticas y demostraciones. Pero cada uno de estos desastres sobre sistemas que estaba demostrada la ausencia de errores, pues una gota de evidencia derrota una tonelada de teoría, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo les explicas a 80, 90 féretros y a sus familiares, a sus dolientes,
que el software estaba demostrado que estaba libre de errores. ¿Verdad? Es ridículo. Entonces, en la actualidad, ya obviamente, después de que la realidad demostró que las demostraciones de ausencia de errores servían para nada y para lo mismo, entonces los métodos formales simplemente se constituyeron en una técnica más de prueba de software que permite encontrar algunos errores que están muy escondidos y que es difícil encontrarlos. Pero para nada ya tenemos demostraciones de lo puro, ¿verdad? De lo inmaculado, de la ausencia de errores de un sistema de software. ¿Ok? Eso ya es algo que pues desde hace décadas dejó de existir porque simplemente la evidencia indicaba pues, que ahí había errores. ¿Sí? Bueno, este video lo voy a subir a mi canal de YouTube, parte de un proyecto académico de ir generando clases de nivel licenciatura, de nivel educación superior, ¿de acuerdo? Porque pueden ser, digamos, para tecnólogos en desarrollo de software, o puede ser para licenciaturas en ingenierías de la profesión o cursos de posgrado. ¿Sí? Lo subiré a mi canal de YouTube libre. Y te permite el YouTube tener licencias Creative Commons. Entonces hay que dar la fuente. No se debe de cobrar y se puede distribuir de forma libre. Y tengo mi cuenta de ResearchGate, donde están mis publicaciones. No tengo publicaciones de prueba de software, yo más bien trabajo sobre publicaciones de seguridad. Entonces es un proyecto académico propio de ir generando una serie de materiales que les sirvan a mis estudiantes de distintas instituciones donde colaboro, como materiales que ahí están, pueden apoyar. Si alguien falta en alguna clase, bueno, pues ahí están los materiales, pero también al que quiera escuchar estas clases universitarias y les sean de utilidad. Gracias.